2 de junio de 1944, 2 días antes del día D. A lo largo de la costa inglesa, cerca de Dover, los pilotos de reconocimiento alemanes volaban en círculos por encima de las nubes, con las cámaras haciendo clic y las radios zumbando con informes urgentes. Lo que vieron abajo les heló la sangre. Toda una fuerza de invasión. Cientos de tanques alineados en perfecta formación. Lanchas de desembarco agrupadas en los puertos. Baterías de artillería excavadas en las laderas. Depósitos de combustible que se extendían por kilómetros. Era el ejército aliado más grande jamás reunido y apuntaba directamente a Calais. Solo había un problema. Nada de eso era real. Los tanques eran de goma inflable. Las lanchas de desembarco eran de madera contrachapada pintada. Los depósitos de combustible eran barriles vacíos apilados bajo redes de camuflaje. ¿Y los soldados que ocupaban esas posiciones? Eran artistas, diseñadores, ingenieros de sonido y actores de teatro. Hombres que habían pasado sus vidas creando ilusiones en Broadway y en los estudios de Hollywood. Ahora estaban creando la mayor ilusión de la guerra. Todo un ejército fantasma diseñado para engañar al Tercer Reich. Se trataba de la 23 Tropa Especial del Cuartel General. El Ejército Fantasma. Una unidad ultrasecreta de 1.100 hombres cuyas armas no eran balas ni bombas, sino el engaño. No luchaban con armas. Luchaban con tanques inflables, efectos de sonido grabados, conversaciones de radio falsas y disfraces. Su misión era simple, pero descabellada. Convencer a los alemanes de que divisiones enteras estaban donde no estaban. Hacer que el enemigo mirara a la izquierda mientras el ejército real atacaba por la derecha, y hacerlo de forma tan convincente que el propio Hitler cayera en la trampa. Durante casi 2 años se desplazaron por Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, llevando a cabo más de 20 engaños. Se hicieron pasar por generales, fingieron batallones enteros de tanques, transmitieron comunicaciones de radio fantasma y reprodujeron grabaciones de columnas blindadas a través de enormes altavoces ocultos en el bosque. Y funcionó. Una y otra vez, el ejército fantasma alejó a las fuerzas alemanas de las posiciones reales de los aliados, salvando miles de vidas en el proceso. Pero su historia fue clasificada como secreta durante 50 años, sin medallas, sin titulares, sin reconocimiento. Solo silencio. Porque si el mundo supiera lo que habían hecho, los enemigos futuros podrían aprender a descubrir el truco. Así que los hombres que podrían haber cambiado el resultado de la guerra volvieron a casa, regresaron a sus caballetes y estudios y nunca dijeron una palabra. Hasta ahora. En la primavera de 1943, el mando aliado se enfrentó a una cruda realidad. Estaban planeando la mayor invasión anfibia de la historia de la humanidad, y los alemanes sabían que se avecinaba. La cuestión no era si se produciría, sino dónde y cuándo. Toda la información de inteligencia sugería que Hitler había fortificado la costa francesa desde Noruega hasta España. Miles de búnkeres, millones de minas, divisiones enteras estacionadas detrás de muros de hormigón a la espera. Los aliados no podían ocultar la concentración de tropas. Los espías alemanes, los vuelos de reconocimiento y las señales de radio interceptadas ya habían confirmado que algo grande se estaba gestando. Así que los planificadores aliados decidieron hacer algo radical. Si no podían ocultar la invasión, ocultarían su ubicación. Crearían una segunda fuerza de invasión, una falsa, y la harían tan convincente que Hitler comprometería sus reservas para defender la playa equivocada. La idea no era nueva. El engaño había formado parte de la guerra desde el caballo de Troya. Pero lo que proponían los aliados no tenía precedentes en cuanto a su magnitud. Necesitaban crear ejércitos enteros de la nada. Ejércitos que parecieran reales desde el aire, sonaran reales en la radio y se movieran como fuerzas reales por el teatro europeo. Se necesitaba algo más que soldados. Se necesitaba imaginación. Entra en escena el coronel Hilton Howell Reilly, veterano de la Primera Guerra Mundial, periodista y ejecutivo publicitario con talento para lo dramático.
Reilly había pasado la década de 1930 gestionando campañas publicitarias y comprendiendo la psicología de la persuasión. Sabía cómo hacer creer a la gente cosas que no eran ciertas. Ahora el ejército quería que lo hiciera en el campo de batalla. Reilly comenzó a reclutar a finales de 1942, pero no buscaba soldados de infantería ni tripulaciones de tanques. Buscaba artistas, escenógrafos de Broadway, ingenieros de sonido de estudios de radio, pintores, escultores, fotógrafos, arquitectos, publicistas, gente que entendiera de luz, sombras, perspectiva e ilusión. Gente que pudiera construir un mundo que no existía y hacerlo parecer real. La respuesta fue abrumadora. Cientos de jóvenes, muchos de los cuales esperaban evitar el combate, se encontraron de repente con la oportunidad de servir de una manera que nadie más podía. Entre ellos se encontraban hombres como Bill Blass, que más tarde se convertiría en un legendario diseñador de moda. Ellsworth Kelly, que revolucionaría el arte moderno. Art Kane, futuro fotógrafo de Vogue y Esquire. No eran soldados, eran creadores, y el ejército estaba a punto de convertirlos en fantasmas. En enero de 1944 se activó oficialmente la 23 la Tropa Especial del Cuartel General. Estaban acuartelados en Camp Forrest, en Tennessee, una desolada extensión de arcilla roja y pinos. Allí, en condiciones de absoluto secreto, comenzaron a entrenarse. No en puntería ni en combate cuerpo a cuerpo, sino en técnicas escénicas. Aprendieron a inflar tanques de goma con compresores de aire, a montar piezas de artillería falsas hechas de madera y lona, a crear la imagen visual de toda una división blindada utilizando únicamente accesorios. Pero el engaño visual era solo la mitad del truco. Los alemanes contaban con sofisticadas redes de inteligencia. Vigilaban constantemente las frecuencias de radio, escuchando patrones, indicativos de llamada y designaciones de unidades. Así que el ejército fantasma entrenó a operadores de radio para que transmitieran comunicaciones falsas, conversaciones guionizadas entre comandantes inexistentes, solicitudes de suministros falsas, informes meteorológicos falsos, todo ello diseñado para crear la huella electrónica de una unidad militar real. Luego vino el engaño sónico. Los ingenieros montaron enormes altavoces en semiorugas, lo suficientemente potentes como para proyectar el sonido a kilómetros de distancia. Grabaron formaciones reales de tanques en movimiento, con el rugido de los motores, el ruido de las orugas y los gritos de las tripulaciones. Luego reprodujeron esas grabaciones por la noche en campos vacíos, haciendo que pareciera que una división blindada se preparaba para un ataque. A kilómetros de distancia, los puestos de escucha alemanes lo oían y lo comunicaban. Tanques moviéndose hacia el este. Cientos de ellos. La pieza final fue el engaño humano. Los oficiales y los soldados practicaron suplantar a otras unidades. Llevaban parches falsos en los hombros, pintaban insignias falsas en los vehículos, visitaban pueblos y cafés franceses locales discutiendo en voz alta órdenes inventadas al alcance del oído de posibles informantes. Se convirtieron en actores que interpretaban a soldados, y el escenario era Europa. En mayo de 1944, el ejército fantasma estaba listo. Se embarcaron hacia Inglaterra y se desplegaron inmediatamente para apoyar la Operación Fortitude, el plan de engaño diseñado para convencer a Hitler de que el desembarco del día D se produciría en Calais y no en Normandía. Durante semanas simularon concentraciones fantasma en todo el sur de Inglaterra, docenas de tanques de goma, cuarteles generales falsos, conversaciones de radio falsas. Los vuelos de reconocimiento alemanes lo captaron todo en película y los informes llegaron a Berlín. Los aliados se están concentrando en Dover. Calais es el objetivo. Hitler lo creyó. Incluso después de que comenzaran los desembarcos en Normandía el 6 de junio, retuvo sus reservas, convencido de que Normandía era una finta y que la verdadera invasión aún estaba por llegar a Calais. Divisiones enteras de Panzer permanecieron inactivas durante semanas. El ejército fantasma había cumplido su misión. Y solo acababan de empezar. 15 de julio de 1944.
El puerto de Southampton. Las tropas especiales del 23 Cuartel General embarcaron en barcos de transporte con destino a la costa francesa. La mayoría de ellos nunca había visto combate. Algunos nunca habían salido de Estados Unidos. Ahora se dirigían hacia las mismas playas donde miles de personas habían muerto apenas unas semanas antes. Llevaban consigo su equipo. Cajas llenas de tanques, inflables, piezas de artillería de madera, altavoces y bobinas de alambre. Para cualquier observador casual, parecía absurdo, como un circo ambulante que se dirigía a la guerra. Pero no había nada absurdo en lo que estaban a punto de hacer. La salida de Normandía estaba en marcha y las fuerzas aliadas avanzaban hacia el interior contra la feroz resistencia alemana. Cada día, los comandantes se enfrentaban al mismo problema. Los alemanes estaban atrincherados, tenían experiencia y estaban dispuestos a luchar por cada seto. Si los aliados querían abrirse paso, necesitaban el factor sorpresa. Necesitaban que los alemanes miraran en la dirección equivocada en el momento equivocado. Ahí es donde entró en juego el ejército fantasma. A finales de julio, la 23ª División había establecido un campamento base cerca de la ciudad de Briquebec. Era un lugar fangoso y miserable. Lluvia constante. Olor a gasóleo y lona mojada. Por la noche, la artillería lejana retumbaba como una tormenta que nunca pasaba. Pero los hombres se pusieron a trabajar de inmediato. Su primera operación real recibió el nombre en clave de Operación Elefante. El objetivo era hacer creer a los alemanes que la segunda división blindada se estaba preparando para un asalto cerca del pueblo de Coutances, cuando en realidad la división se había desplazado 30 millas al sur. La preparación llevó 2 noches. Al amparo de la oscuridad, las tripulaciones inflaron docenas de tanques Sherman de goma y los colocaron en campos cercanos a carreteras donde los exploradores alemanes pudieran verlos. Cada tanque inflable pesaba solo 60 libras, pero parecía absolutamente real desde unos cientos de metros de distancia. Incluso le colocaron cañones de madera y lona que proyectaban las sombras correctas a la luz del día. Alrededor de los tanques falsos, los hombres cavaron trincheras poco profundas y esparcieron bidones, cajas de municiones y cajas de suministros, todos vacíos, pero visualmente convincentes. Mientras el equipo visual trabajaba, la unidad sónica se colocó en posición. Aparcaron sus semiorugas en un claro del bosque a 1 milla detrás del campamento falso y apuntaron sus altavoces hacia las líneas alemanas. A las 02:00 horas pulsaron el botón de reproducción. El rugido de los motores de los tanques resonó en el valle. Las orugas chirriaban sobre la grava. Se oían voces dando órdenes. Estática de radio. Para cualquiera que lo escuchara, parecía como si toda una unidad blindada se estuviera preparando para salir. El equipo de engaño por radio entró en acción al mismo tiempo. Los operadores comenzaron a transmitir mensajes preparados utilizando los indicativos de la verdadera 2ª División blindada. Informes meteorológicos, solicitudes de suministros, informes de patrullas, todo falso. Pero el ritmo, la jerga, la sincronización, todo era auténtico. Los oficiales de inteligencia alemanes que vigilaban las frecuencias oyeron exactamente lo que esperaban oír. La 2ª División blindada se estaba preparando para un ataque. Y los alemanes reaccionaron. Patrullas de reconocimiento sondearon la zona. El fuego de artillería cayó sobre las posiciones falsas, destrozando tanques de goma y astillando madera contrachapada. Pero el ejército fantasma ya se había ido, trasladándose a la siguiente ubicación. Mientras tanto, 30 millas al sur, la verdadera 2ª División blindada atravesó un sector con poca defensa y se adentró en territorio enemigo. El engaño había funcionado, pero no fue sin coste. Durante la operación, una pequeña patrulla de la 17ª División Panzergrenadier SS alemana se topó con la zona de preparación del ejército fantasma. Hubo un breve y caótico tiroteo. 2 estadounidenses resultaron heridos. Un soldado alemán murió. Fue un claro recordatorio de que, aunque sus armas eran falsas, el peligro era real. Después de Elephant,
El ejército fantasma se movió constantemente. Nunca permanecieron en un lugar más de unos pocos días. Siempre recogían en medio de la noche y siempre se instalaban justo antes del amanecer. El trabajo era agotador. Transportar el equipo por el barro, inflar los tanques bajo la lluvia, colgar redes de camuflaje mientras los aviones alemanes sobrevolaban la zona. Estos hombres no eran soldados de infantería entrenados, eran artistas e ingenieros, pero aprendieron rápidamente. Tenían que hacerlo. En agosto ya habían llevado a cabo 3 operaciones más. Cada vez se hacían pasar por una unidad diferente. Cada vez los alemanes picaban el anzuelo. El engaño funcionaba tan bien que los altos mandos empezaron a solicitar expresamente al ejército fantasma. «Os necesitamos aquí. Necesitamos que parezcáis la nueveta infantería. Necesitamos que parezcáis la 60 blindada». El ejército fantasma se convirtió en una herramienta, un activo táctico que podía remodelar el campo de batalla sin disparar un solo tiro. Pero para los propios hombres, la experiencia era surrealista. Vivían en un extraño limbo entre soldado y actor, entre guerra y teatro. Por la noche pintaban insignias falsas en los camiones. Durante el día se sentaban en trincheras dibujando el campo francés. Algunos llevaban diarios, otros pintaban retratos de sus compañeros. Un sargento, antiguo escenógrafo, construyó un escenario en miniatura en su tienda y representaba espectáculos de marionetas para los demás. Era extraño, era peligroso, y funcionaba. Septiembre de 1944. La ciudad portuaria de Brest, situada en el extremo occidental de Bretaña, se había convertido en una fortaleza. Los alemanes habían acuartelado a casi 40.000 soldados dentro de la ciudad, bajo el mando del general Hermann Bernhard Ramke, un paracaidista endurecido que no tenía intención de rendirse. Brest era estratégicamente vital. Su puerto de aguas profundas podía abastecer a todo el avance aliado hacia Alemania, si se conseguía tomar. Pero los alemanes habían convertido cada calle en una zona de muerte. Búnkeres, campos de minas, campos de fuego entrelazados. Tomar Brest requeriría un asedio total. El Boche Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos se encargó del asalto, pero se enfrentaban a un problema. No tenían suficientes hombres. Las divisiones estaban dispersas por toda Francia, tratando de seguir el ritmo del tercer ejército de Patton en su avance hacia la frontera alemana. El asedio de Brest no podía retrasarse, pero tampoco podía reforzarse. Así que los comandantes tomaron una decisión: traer al ejército fantasma. La misión era sencilla en teoría, pero descabellada en la práctica. Hacer creer a los alemanes que se encontraban en Brest que el Boer Cuerpo era el doble de grande de lo que realmente era. Convencerlos de que recibían refuerzos a diario, que escapar era imposible y que rendirse era la única opción racional. El ejército fantasma se convertiría en una fuerza fantasma tan convincente que quebraría la voluntad del enemigo sin necesidad de añadir ni un solo soldado real al frente. La 23 llegó a las afueras de Brest a principios de septiembre y se puso manos a la obra de inmediato. Montaron campamentos falsos para batallones inexistentes. Tanques inflables se alineaban a lo largo de las carreteras. Piezas de artillería falsas apuntaban hacia la ciudad. Depósitos de suministros falsos surgieron de la noche a la mañana, con cajas apiladas y camiones aparcados. Por la noche, las unidades sónicas reproducían grabaciones de maquinaria de construcción, haciendo creer que los ingenieros estaban construyendo fortificaciones y preparándose para una larga campaña, pero la verdadera genialidad estaba en los detalles. El ejército fantasma no se limitó a crear accesorios visuales, creó una ilusión viva y realista. Los soldados caminaban por los pueblos franceses cercanos, llevando insignias de unidades que en realidad no existían. Visitaban cafés y entablaban conversación con los lugareños, mencionando casualmente los números de sus divisiones, de dónde venían y cuántas tropas más se esperaban. Sabían que algunos de esos lugareños eran informantes. Esa era la idea. Los operadores de radio transmitían constantemente comunicaciones falsas.
Los convoyes de suministros informaban de sus horas de llegada. Las unidades de patrulla solicitaban coordenadas de cuadrículas. Las unidades médicas solicitaban envíos de plasma para las bajas que iban a llegar. Las transmisiones estaban cuidadosamente redactadas para que coincidieran con los patrones de comunicación de las divisiones reales. La inteligencia de señales alemana lo captó todo y lo comunicó al cuartel general de Ramke. Los estadounidenses están trayendo refuerzos masivos. Dentro de Brest, los informes comenzaron a acumularse. Los exploradores que observaban desde las defensas exteriores informaban de que veían nuevas unidades de tanques cada día. Las interceptaciones de radio confirmaban la presencia de múltiples divisiones. Los informantes franceses informaban de conversaciones con oficiales estadounidenses de unidades que no habían estado en el sector una semana antes. Al general Ramke le parecía que los estadounidenses se estaban preparando para aplastar Brest con una fuerza abrumadora. Pero la verdad era que la fuerza de combate real del Cuerpo no había cambiado. Las mismas divisiones agotadas y sobrecargadas seguían librando la verdadera batalla. El ejército fantasma solo hacía que pareciera que eran el doble. El efecto psicológico fue profundo. La moral dentro de Brest comenzó a resquebrajarse. Los soldados alemanes, ya agotados y con pocos suministros, empezaron a creer que la resistencia era inútil. Aumentaron las deserciones. Algunas unidades dejaron de seguir las órdenes. El propio Ramke envió mensajes cada vez más desesperados a Berlín, solicitando refuerzos o permiso para romper el cerco. Ambas peticiones fueron denegadas. Hitler había ordenado que Brest se defendiera hasta el último hombre. El asedio se prolongó durante semanas. Las fuerzas estadounidenses reales avanzaban lentamente, bloque a bloque, en una sangrienta lucha. Pero el ejército fantasma mantuvo la ilusión. Cada noche reposicionaban sus tanques falsos. Cada día transmitían nuevas comunicaciones por radio. Y cada vez que los alemanes miraban, veían a un enemigo que parecía crecer. El 18 de septiembre, tras semanas de brutales combates, el general Ramke finalmente se rindió. Casi 38.000 soldados alemanes depusieron las armas. Fue una de las mayores rendiciones del frente occidental. Los informes oficiales atribuyeron el mérito a la superioridad de la potencia de fuego y a las implacables tácticas de infantería. Pero los hombres del ejército fantasma sabían la verdad. Los alemanes no solo habían sido derrotados por las balas, habían sido derrotados por la creencia. Estaban convencidos de que estaban rodeados por una fuerza imparable, y esa convicción había erosionado su voluntad de luchar. Después de Brest, el ejército fantasma volvió a recoger sus cosas. No dejaron nada más que hierba pisoteada y neumáticos desinflados. Las divisiones reales entraron para ocupar la ciudad y la ilusión se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pero el patrón estaba establecido. El ejército fantasma había demostrado que podía hacer más que apoyar una operación. Podía darle forma. Y a medida que los aliados avanzaban hacia el interior de Europa, la demanda de sus habilidades no haría más que crecer. Octubre de 1944. La guerra había llegado a una fase crítica. Las fuerzas aliadas se acercaban a la frontera alemana, pero el avance se había ralentizado hasta casi detenerse. Las líneas de suministro estaban sobrecargadas, las tropas estaban agotadas, y los alemanes, que ahora luchaban en su propio territorio, defendían cada centímetro con una ferocidad desesperada. Las lluvias otoñales habían convertido las carreteras en ríos de barro y el avance, antes rápido, se había convertido en una marcha sangrienta y agotadora. En Luxemburgo, cerca de la ciudad de Esch-sur-Alzette, la situación era especialmente tensa. La Quinta División Blindada de los Estados Unidos tenía la misión de mantener un frente de 20 millas a lo largo de la frontera alemana, mientras el resto de la línea aliada se reagrupaba y se reabastecía. Pero 20 millas era demasiado terreno para que una sola división lo cubriera eficazmente. Había huecos, puntos débiles. Los alemanes lo sabían y estaban sondeando, probando, buscando una oportunidad para contraatacar. Fue entonces cuando llegó la llamada.
Se necesitaba al ejército fantasma, no para simular una ofensiva, sino para simular una defensa. La misión consistía en hacer creer a los alemanes que la quinta división blindada no estaba sola, que habían llegado refuerzos, que la delgada línea estadounidense era en realidad una fortaleza. La 22 Strinara llegó a mediados de octubre e inmediatamente comenzó uno de sus engaños más complejos hasta la fecha. Esta vez no solo se hacían pasar por una unidad, se hacían pasar por 3. El plan, cuyo nombre en clave era Operación Bettenburg, requería que el ejército fantasma creara la ilusión de una presencia a nivel de cuerpo de ejército a lo largo de la frontera entre Luxemburgo y Alemania. Comenzaron con el engaño visual. Se colocaron tanques inflables en cruces de caminos clave y a lo largo de las crestas, donde los observadores alemanes podían verlos con prismáticos. Se instalaron baterías de artillería falsas en los campos, con tripulaciones ficticias hechas de madera y lona. De la noche a la mañana aparecieron depósitos de suministros, llenos de cajas vacías y lonas extendidas sobre estructuras para que parecieran vehículos cubiertos. Pero esta operación requería algo nuevo: movimiento. Los accesorios estáticos no eran suficientes. Los alemanes vigilaban demasiado de cerca, así que el ejército fantasma comenzó a mover su equipo falso. Las tripulaciones inflaban un tanque en un lugar al amanecer, lo fotografiaban, luego lo desinflaban, lo empaquetaban y lo volvían a inflar a 2 millas de distancia al anochecer. Desde el aire o desde puestos de observación lejanos, parecía que unidades blindadas enteras estaban cambiando de posición, redesplegándose, reforzando los puntos débiles. El engaño sonoro era más elaborado que nunca. Se colocaron varios semiorugas en diferentes puntos a lo largo de la línea, cada uno reproduciendo grabaciones de diferentes tipos de actividad. Uno reproducía el sonido de una columna de tanques moviéndose por un pueblo. Otro reproducía ruidos de construcción, martillos neumáticos y excavadoras, lo que sugería que los ingenieros estaban construyendo fortificaciones. Un tercero reproducía los sonidos de un hospital de campaña, ambulancias llegando, médicos gritando órdenes. El objetivo era crear un paisaje auditivo que sugiriera una operación defensiva masiva y con todo el apoyo necesario. El engaño radiofónico era igualmente complejo. Varios operadores transmitían simultáneamente, cada uno desempeñando un papel diferente. Uno se hacía pasar por un oficial de suministros que coordinaba las entregas de combustible. Otro, por una unidad de reconocimiento que informaba de las posiciones enemigas. Un tercero, por un elemento del cuartel general que emitía órdenes de patrulla. Las transmisiones se superponían, creando el tipo de patrón de comunicación caótico pero organizado que solo una fuerza grande y activa podría producir. Y luego estaban los efectos especiales. El ejército fantasma trajo generadores de humo teatrales, del tipo que se utiliza en las producciones de Broadway, y los desplegó a lo largo de las crestas por la noche. Cuando se combinaban con las grabaciones de sonido y los accesorios visuales, el efecto era impresionante. Parecía y sonaba como si todo un ejército estuviera atrincherado y listo para luchar. Los alemanes mordieron el anzuelo. Las patrullas de reconocimiento informaron de una fuerte presencia estadounidense a lo largo de toda la línea. Las fotografías aéreas parecían confirmarlo. Las interceptaciones de radio indicaban que varias divisiones estaban operando en el sector. Los comandantes alemanes, ya muy dispersos y recelosos de extenderse demasiado, decidieron no atacar. La fuerza percibida de la posición estadounidense era demasiado grande. El riesgo no valía la pena. Durante 3 semanas, el ejército fantasma mantuvo esa línea. No con balas, sino con ilusión. Y durante esas 3 semanas, la verdadera quinta división blindada pudo descansar, reabastecerse y prepararse para la siguiente fase de la campaña. Cuando finalmente se pusieron en marcha a principios de noviembre, no se había materializado ni un solo contraataque alemán. El ejército fantasma había hecho tan bien su trabajo que el enemigo ni siquiera lo intentó. Pero el coste del engaño constante comenzaba a hacerse notar. Los hombres de la 20 estaban agotados. Llevaban operando casi sin descanso desde julio.
montando, desmontando, moviéndose, escondiéndose, trabajando bajo la lluvia y el frío y la amenaza constante de las patrullas alemanas. Algunos hombres estaban enfermando. Otros simplemente estaban agotados por el ritmo implacable. Y el hecho de saber que no podían hablar de lo que estaban haciendo, ni siquiera a otras unidades estadounidenses, añadía una capa de aislamiento psicológico. Una noche, un joven soldado de Brooklyn se sentó en su tienda a escribir una carta a casa. No podía mencionar dónde estaba, ni qué estaba haciendo. Así que, en su lugar, escribió sobre el tiempo, la comida y el barro. Al final de la carta, añadió una sola línea. «Estoy haciendo algo importante. Ojalá pudiera contarte qué es». Nunca envió la carta. La encontraron en su baúl después de la guerra, amarillenta y doblada, un pequeño fragmento de un secreto que guardaba solo. Noviembre de 1944. A medida que el ejército fantasma continuaba con su trabajo, los riesgos se volvían más graves. Cuanto más se adentraban en territorio enemigo, más peligrosas se volvían sus operaciones. Las patrullas alemanas eran cada vez más frecuentes. Los vuelos de reconocimiento de la Luftwaffe, aunque poco frecuentes, seguían representando una amenaza. Y la población civil, desesperada y traumatizada por años de guerra, no siempre era de fiar. Algunos estaban agradecidos por la liberación. Otros simpatizaban con los alemanes. Unos pocos simplemente buscaban formas de sobrevivir, y la información era una moneda de cambio. Los hombres del 20.0 comprendían lo que estaba en juego. Si los alemanes descubrían lo que estaban haciendo, si tan solo un soldado capturado revelaba el secreto, toda la táctica se vería comprometida. Las operaciones futuras fracasarían. Soldados reales morirían porque el enemigo sabría que debía ignorar a las divisiones fantasma. El ejército fantasma no llevaba armas más pesadas que rifles. Si los capturaban, no podrían abrirse paso luchando. Su supervivencia dependía de no ser descubiertos. A mediados de noviembre, ese temor casi se hizo realidad. Durante una operación cerca del río Mosela, un pequeño destacamento del ejército fantasma estaba instalando una posición de artillería falsa en una zona boscosa. Era última hora de la tarde y se apresuraban para terminar antes de que anocheciera. De repente apareció una patrulla alemana. 8 hombres, fuertemente armados, se movían silenciosamente entre los árboles. Los estadounidenses se quedaron paralizados. Tenían rifles, pero eran menos y estaban al descubierto. Peor aún, las piezas de artillería falsas eran claramente visibles. Marcos de madera. Lonas colocadas sobre andamios. Si los alemanes se acercaban lo suficiente para inspeccionarlas, todo el engaño quedaría al descubierto. El sargento al mando, un antiguo director de teatro llamado Martin Blumberg, tomó una decisión en una fracción de segundo. Ordenó a sus hombres que se retiraran, ocultaran sus armas y fingieran ser una verdadera tripulación de artillería tomando un descanso. Cogió un cantimplora y una lata de raciones y se sentó en uno de los soportes de los cañones falsos como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La patrulla alemana se detuvo a unos 50 metros. Su líder levantó los prismáticos y escudriñó la posición. Los estadounidenses esperaron con el corazón en un puño, sin apenas respirar. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial alemán bajó los prismáticos, dijo algo a sus hombres y siguieron adelante. Habían visto lo que esperaban ver. Una unidad de artillería estadounidense descansando en el bosque. Nada fuera de lo normal. Cuando los alemanes desaparecieron de su vista, Blumberg se levantó con las piernas temblorosas y ordenó a todos que recogieran inmediatamente. Se marcharon en 20 minutos, sin dejar nada más que hierba aplastada. Esa noche, de vuelta en el campamento, Blumberg se sentó solo, fumando un cigarrillo que le había pedido a otro soldado. No era fumador, pero sus manos no dejaban de temblar. Un compañero oficial le preguntó si estaba bien. Blumberg solo asintió con la cabeza. «Solía dirigir obras de teatro», dijo en voz baja. «Nunca pensé que dirigiría una con mi vida en juego». El incidente nunca se denunció oficialmente.
pero pasó a formar parte de la tradición interna del ejército fantasma, como recordatorio de que la línea entre la ilusión y la realidad era muy fina y que un solo error podía ser fatal. A pesar del peligro, las operaciones continuaron. A finales de noviembre, la 23ª División recibió la misión de cubrir el avance del nuevo ejército estadounidense a través del río Roer. Esta vez, el engaño fue puramente sonoro y se basó en la radio. Sin hinchables, sin atrezo, solo sonido y señales electromagnéticas. El objetivo era hacer creer a los alemanes que el nuevo ejército se estaba preparando para cruzar en un lugar diferente, a 24 kilómetros al sur del punto de cruce real. Durante 3 noches, las unidades sónicas reprodujeron grabaciones de operaciones de construcción de puentes. El ruido metálico de los pontones al montarse, el rugido de los vehículos de ingeniería, los gritos de los equipos de trabajo. Mientras tanto, los operadores de radio transmitían comunicaciones falsas sobre los requisitos de suministro para cruzar el río, las coordenadas de los puntos de transbordo y los planes de evacuación de víctimas. Los alemanes reposicionaron la artillería para cubrir el falso punto de cruce. Desplazaron unidades de infantería hacia el sur para reforzar la zona. Y cuando el verdadero nuevo ejército cruzó el Roer 15 millas al norte, encontró una resistencia mínima. El ejército fantasma había sacado a las fuerzas alemanas de su posición en el momento más crucial. Pero el precio era cada vez mayor. En diciembre, los hombres del 23O llevaban casi 6 meses en el campo de batalla. Estaban cansados, tenían frío, estaban hartos del barro, la lluvia y el miedo constante. Algunos habían desarrollado lo que más tarde se reconocería como estrés de combate. Otros simplemente habían dejado de dormir, demasiado nerviosos, demasiado ansiosos por bajar la guardia. Un soldado ingeniero de sonido de Chicago escribió en su diario: «No somos soldados de verdad, pero la guerra es real. Las balas son reales, el miedo es real, y si fallamos, muere gente, gente de verdad. No sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo». Siguió adelante. Todos lo hicieron, porque la misión no había terminado, y el mayor engaño de su guerra aún estaba por llegar. Marzo de 1945. La guerra entraba en su fase final. Los aliados habían cruzado a Alemania, y el río Rin, la última gran barrera natural antes de Berlín, se alzaba ante ellos. El mariscal de campo Bernard Montgomery estaba planeando la Operación Plunder, un asalto masivo a través del Rin cerca de la ciudad de Wesel. Implicaría a más de 1 millón de hombres, miles de vehículos y uno de los mayores lanzamientos aerotransportados desde el día D. Pero Montgomery tenía un problema. Los alemanes sabían que iba a llegar. Todos los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas alemanas se estaban concentrando a lo largo del Rin, preparándose para defender el cruce con todo lo que les quedaba. Artillería, panzers, búnkeres fortificados. El cruce sería sangriento, a menos que se pudiera convencer a los alemanes de que miraran hacia otro lado. Se dio la orden. Se necesitaba al ejército fantasma para un último y gran engaño. Esta vez había más en juego que nunca. Si la operación fracasaba, decenas de miles de soldados aliados podrían morir o quedar atrapados en el lado equivocado del río. Si tenía éxito, el Rin caería y el camino a Berlín quedaría abierto. La misión recibió el nombre en clave de Operación Viersen. El objetivo era crear la ilusión de que 2 divisiones enteras se preparaban para cruzar el Rin en Viersen, a 30 millas al sur del verdadero punto de cruce en Wesel. Sería el engaño más grande y complejo que el ejército fantasma había intentado jamás. Comenzaron a finales de febrero. Se colocaron cientos de tanques inflables en zonas de concentración cerca de Viersen. De la noche a la mañana aparecieron depósitos de suministros falsos. Se montaron lanchas de desembarco falsas y se colocaron a lo largo de las orillas del río. Los ingenieros crearon equipos de puenteo falsos, estructuras de madera y lona que desde la distancia parecían secciones de pontones a la espera de ser desplegadas. El engaño sónico alcanzó un nuevo nivel. Se colocaron múltiples altavoces a lo largo de un tramo de 10 millas del río.
Cada noche reproducían grabaciones de diferentes actividades: motores de tanques, tropas marchando, barcos siendo botados, maquinaria de construcción. Los sonidos se superponían y resonaban a través del agua, creando la firma auditiva de una operación masiva de cruce de ríos en preparación. El engaño radiofónico fue aún más elaborado. Durante 2 semanas, los operadores transmitieron continuamente comunicaciones falsas, ingenieros solicitando suministros para puentes, unidades de infantería coordinando los tiempos de cruce, observadores de artillería solicitando misiones de fuego de práctica, unidades médicas preparando puntos de recogida de bajas. Las transmisiones eran tan detalladas y realistas que incluso las unidades aliadas que monitorizaban las mismas frecuencias pensaron que el cruce en Viersen era real. Pero el ejército fantasma fue más allá. Trajeron tropas reales, pequeños destacamentos de otras unidades y les hicieron realizar patrullas visibles a lo largo de la orilla del río. Organizaron misiones de reconocimiento falsas, dejándose ver deliberadamente por los observadores alemanes. Incluso trajeron corresponsales de guerra y fotógrafos a los que proporcionaron información falsa sobre el próximo asalto a Viersen, sabiendo que algunos de esos informes serían interceptados o filtrados. Los alemanes picaron completamente. Los vuelos de reconocimiento fotografiaron la concentración de tropas. Los informes de inteligencia confirmaron la presencia de 2 divisiones completas. Las interceptaciones de radio respaldaron las pruebas visuales. Los comandantes alemanes desplazaron la artillería, reposicionaron los blindados y reforzaron el sector de Viersen con tropas procedentes de otras zonas, incluida Wesel. En la noche del 23 de marzo comenzó la Operación Plunder. Las fuerzas británicas y estadounidenses cruzaron el Rin en Wesel al amparo de la oscuridad y de un intenso bombardeo de artillería. La respuesta alemana fue desorganizada y más débil de lo esperado. Las posiciones defensivas críticas carecían de personal suficiente. El apoyo de la artillería se retrasó. Los refuerzos tardaron en llegar. Al amanecer, los aliados habían establecido una sólida cabeza de puente en la orilla este. Las bajas fueron mucho menores de lo previsto. Los ingenieros construyeron rápidamente puentes flotantes y, en 24 horas, los tanques y la maquinaria pesada cruzaban el río. El Rin, la última línea defensiva de Alemania, había sido franqueado. A 30 millas al sur, en Viersen, las fuerzas alemanas esperaban un ataque que nunca llegó. Permanecieron en sus posiciones durante 2 días más, convencidos de que el cruce de Wesel era una maniobra de distracción y que el verdadero asalto aún estaba por llegar. Cuando se dieron cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. La guerra había terminado efectivamente. El ejército fantasma recogió en silencio y se marchó. Dejaron atrás goma desinflada, madera astillada y campos vacíos, sin monumentos, sin marcadores. Solo silencio. Pero lo habían conseguido. Habían logrado el mayor truco de magia de la guerra, y casi nadie lo sabría jamás. 8 de mayo de 1945. Victoria en Europa. En todo el continente los soldados celebraban. Algunos lloraban. Otros simplemente se derrumbaban por el agotamiento y el alivio. La guerra que había consumido al mundo durante 6 años había terminado por fin. Hitler estaba muerto. Alemania se había rendido. La matanza había terminado. Para los hombres de las tropas especiales del cuartel general 23, el momento era agridulce. Habían sobrevivido. Habían triunfado. Pero no podían celebrarlo abiertamente. Sus misiones seguían siendo secretas. No podían hablar de su papel en la guerra. Así que, mientras otras unidades celebraban desfiles de la victoria y concedían entrevistas a los periodistas, el ejército fantasma comenzó a desmovilizarse en silencio. En las semanas posteriores al día de la victoria en Europa, se dispersaron por toda Alemania, encargados de tareas de ocupación mundanas. Vigilaban depósitos de suministros, dirigían el tráfico. Parecía surrealista. Los hombres que habían pasado los últimos 2 años engañando al ejército alemán ahora ayudaban a reconstruir las ciudades alemanas. No se les escapaba la ironía. Poco a poco fueron enviados a casa.
En el verano de 1945, la mayor parte de la unidad había regresado a Estados Unidos. Se les dieron breves informes, se les recordó que todo lo que habían hecho era clasificado y se les dijo que no lo comentaran. Ni con la familia, ni con los amigos, ni con nadie. A algunos se les entregaron los documentos de baja y un apretón de manos. A otros se les ofrecieron puestos en los servicios de inteligencia de la posguerra, que unos pocos aceptaron. Volvieron a sus vidas. Bill Blass regresó a Nueva York y creó un imperio de la moda. Ellsworth Kelly se mudó a París y se convirtió en uno de los pintores abstractos más influyentes del siglo XX. Art Kane fotografió algunas de las imágenes más emblemáticas de la historia del jazz y el rock. Otros se convirtieron en profesores, arquitectos, ingenieros, diseñadores, construyeron sus carreras, formaron familias, envejecieron, pero se llevaron el secreto consigo. Durante 50 años, la historia del Ejército Fantasma permaneció clasificada. Las tácticas que habían desarrollado se consideraban demasiado valiosas como para revelarlas. Las guerras futuras podrían requerir el mismo tipo de engaños, y los militares no querían que los enemigos potenciales supieran cómo se llevaban a cabo. No fue hasta 1996 cuando las operaciones de la 27ª Tropa Especial del Cuartel General fueron finalmente desclasificadas. Para entonces, muchos de los hombres habían fallecido. Los que quedaban tenían entre 70 y 80 años. Cuando los periodistas e historiadores finalmente los localizaron, los veteranos se mostraron cautelosos. Algunos aún no estaban seguros de si se les permitía hablar. Otros habían guardado el secreto durante tanto tiempo que casi se habían convencido a sí mismos de que no había sido real. Pero, poco a poco, las historias salieron a la luz. Se realizaron entrevistas, se publicaron diarios, se exhibieron en museos pinturas y bocetos creados durante la guerra, se hicieron documentales, y el mundo finalmente conoció a los hombres que habían luchado no con balas, sino con imaginación. En 2013, el Ejército Fantasma recibió la Medalla de Oro del Congreso, uno de los más altos honores civiles de los Estados Unidos. La ceremonia se celebró en Washington, D.C. Asistieron un puñado de veteranos supervivientes, ahora nonagenarios, frágiles pero orgullosos. Uno de ellos, un antiguo ingeniero de sonido llamado George Martin, se subió al estrado y habló durante 1 minuto. «No éramos héroes», dijo. «Éramos artistas a los que se les había encomendado un trabajo extraño. Lo hicimos lo mejor que pudimos, y estamos agradecidos de que fuera importante». La sala se puso en pie y aplaudió. Pero Martin tenía razón. No eran héroes tradicionales. No asaltaron playas ni cargaron contra nidos de ametralladoras. Pero salvaron vidas. Miles de ellas. Quizás decenas de miles. Cambiaron el rumbo de las batallas sin disparar un solo tiro. Demostraron que en la guerra la creatividad puede ser tan poderosa como la potencia de fuego. Y lo hicieron todo en silencio, como fantasmas en el sentido más auténtico de la palabra, invisibles, esenciales e inolvidables. 2 de junio de 1944. Empezamos con tanques inflables y actores uniformados, preparándonos para engañar a la maquinaria militar más poderosa que el mundo había visto jamás. Terminamos aquí, décadas más tarde, con la certeza de que funcionó. Que Hollywood derrotó a los nazis no con propaganda, sino con atrezo. Que los pintores y escenógrafos salvaron más vidas que algunas divisiones enteras. Que el arma más poderosa de la Segunda Guerra Mundial quizá no fuera la bomba atómica ni el tanque Sherman, sino la imaginación humana. La historia de las tropas especiales del 27º Cuartel General nos recuerda que las guerras no solo las ganan los más fuertes o los más brutales, a veces las ganan los más inteligentes, los que están dispuestos a pensar de forma diferente. Las personas que ven el campo de batalla no como un lugar de destrucción, sino como un escenario en el que la percepción es la realidad y la creencia es un arma. Durante 50 años, los hombres del Ejército Fantasma vivieron con un secreto. No podían contar a sus hijos lo que habían hecho. No podían corregir a los historiadores que se equivocaban con la historia.
No podían atribuirse el mérito de las batallas que habían ayudado a ganar. Vivieron como fantasmas 2 veces, una durante la guerra y otra después. Pero ahora su historia se conoce, y se erige como uno de los capítulos más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial, no por los tanques que destruyeron o el terreno que conquistaron, sino por las mentes que engañaron y las vidas que salvaron gracias a su audacia y astucia. El legado del ejército fantasma se extiende mucho más allá de los campos de batalla de Europa. Las tácticas que ellos iniciaron, el engaño visual, la manipulación sónica, la guerra electrónica y las operaciones psicológicas se convirtieron en elementos fundamentales de la doctrina militar moderna. Las Fuerzas Armadas de hoy en día siguen estudiando sus métodos. Los tanques inflables han sido sustituidos por señuelos digitales y reflectores de radar. Las grabaciones de sonido han evolucionado hasta convertirse en sofisticadas contramedidas electrónicas. Pero el principio sigue siendo el mismo: hacer creer al enemigo lo que no es cierto. Influir en sus decisiones controlando lo que ven, oyen y creen saber. En muchos sentidos, el ejército fantasma representaba algo exclusivamente estadounidense. Eran civiles uniformados, hombres que aportaron habilidades adquiridas en los estudios de arte y los teatros en tiempos de paz y las adaptaron a las brutales necesidades de la guerra. Eran improvisadores, solucionadores de problemas, pensadores creativos lanzados a una situación en la que la creatividad se convirtió en supervivencia. No encajaban en el molde tradicional de los soldados, y eso era precisamente lo que los hacía tan valiosos. Su historia también plantea profundas preguntas sobre la naturaleza misma de la guerra. ¿Qué es más moral, matar al enemigo o engañarlo? ¿Es mejor destruir un batallón con artillería o convencerlo de que se retire sin disparar un solo tiro? Las operaciones del ejército fantasma provocaron bajas enemigas, sin duda, pero también provocaron que las unidades alemanas se rindieran antes, que se abandonaran posiciones defensivas y que se ganaran batallas con muchas menos bajas aliadas de las que se habrían producido de otro modo. En el cálculo de la guerra, el engaño demostró ser no solo eficaz, sino también humano. Pensemos en lo que podría haber ocurrido sin ellos. Sin los engaños en Dover antes del día D, Hitler podría haber posicionado sus reservas de otra manera y el desembarco de Normandía podría haberse convertido en una catástrofe aún más sangrienta. Sin los ejércitos fantasma en Luxemburgo, los contraataques alemanes podrían haber roto las debilitadas líneas estadounidenses. Sin el falso cruce en Viersen, la operación del Rin podría haber costado decenas de miles de vidas más. El ejército fantasma no solo apoyó el esfuerzo bélico, alteró fundamentalmente su curso. Sin embargo, durante décadas no recibieron ningún reconocimiento, ni desfiles, ni monumentos conmemorativos, solo silencio, porque el engaño más exitoso es aquel que nadie conoce. Incluso después de la victoria, el ejército fantasma siguió siendo un secreto y su contribución fue borrada de los registros públicos para preservar la táctica para futuros conflictos. Regresaron a sus hogares y a sus vidas normales, llevando consigo recuerdos extraordinarios que no podían compartir. Algunos lucharon contra ese silencio. Un veterano lo describió como vivir en 2 mundos, el real, en el que era diseñador gráfico en Manhattan, y el recordado, en el que había inflado tanques de goma bajo el fuego de la artillería alemana. El peso psicológico de guardar ese secreto, de saber lo que había hecho pero no poder contarlo nunca, le pasó factura. Algunos hombres lo afrontaron dedicándose al arte, canalizando la intensidad y el surrealismo de su experiencia bélica en pinturas, fotografías y diseños que darían forma a la cultura estadounidense de la posguerra. Otros simplemente lo enterraron en lo más profundo y trataron de olvidarlo. Pero no podían olvidar. ¿Cómo olvidar la noche en que viste cómo explotaban los proyectiles alemanes alrededor de tu falsa posición de artillería, mientras te agachabas en una trinchera esperando que el enemigo no se diera cuenta de que no tenías armas reales para disparar? ¿Cómo se olvida el sonido de los motores de los tanques grabados que resonaban en el valle, sabiendo que los soldados alemanes se estaban reposicionando para defenderse de un ataque que nunca llegaría?
¿Cómo se olvidan los rostros de los soldados de infantería reales mientras marchaban junto a los tanques inflables hacia el combate real, sabiendo que tu ilusión podría ser la diferencia entre su supervivencia y su muerte? El último regalo del ejército fantasma a la historia puede ser este: la prueba de que la inteligencia, la creatividad y el coraje se manifiestan de muchas formas, que el heroísmo no siempre consiste en lanzarse al fuego de las ametralladoras. A veces consiste en sentarse solo en un camión de radio a las 3 de la madrugada, transmitiendo coordenadas falsas con una voz lo suficientemente firme como para convencer a un puesto de escucha enemigo de que toda una división se está preparando para atacar. A veces es pasar 12 horas bajo una lluvia helada, inflando tanques de goma que probablemente serán destruidos por la artillería antes del amanecer. A veces es la tranquila decisión de ofrecerse voluntario para una misión en la que el mayor peligro no es la muerte, sino el descubrimiento, donde la captura significaría no solo tu propia ejecución, sino el compromiso de operaciones que podrían salvar a miles de personas. Hoy en día, cuando los visitantes recorren las exposiciones dedicadas al ejército fantasma en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, ven los artefactos, los tanques inflables, ahora desinflados y desmoronados por el paso del tiempo, el equipo sónico, silencioso y obsoleto, las insignias de hombro y las insignias falsas, las pinturas y bocetos creados por hombres que llevaban acuarelas junto con municiones, y quizás lo más conmovedor, las cartas que no pudieron enviar, las entradas del diario que no pudieron compartir, las fotografías que tomaron de cosas que oficialmente no existían. Estos objetos cuentan una historia, pero no pueden captar plenamente la experiencia. No pueden transmitir la extraña disonancia cognitiva de luchar en una guerra con atrezo y trajes, la sensación surrealista de ser a la vez soldado y actor, guerrero y artista, la tensión constante de mantener una ilusión que tenía que ser perfecta, porque la imperfección significaba la muerte. Al final, a los hombres de las tropas especiales del Cuartel General 23 se les pidió que hicieran algo sin precedentes. Se les pidió que lucharan sin luchar, que ganaran sin destruir, que salvaran vidas manipulando la percepción. Se les dio goma y lona y se les dijo que crearan ejércitos. Se les dieron grabaciones y equipos de radio y se les dijo que crearan realidad. Y de alguna manera, imposiblemente, lo consiguieron. A menudo se recuerda la guerra por su violencia, las playas asaltadas, las ciudades capturadas, las batallas ganadas gracias a una potencia de fuego superior o a la brillantez táctica. Pero la contribución del ejército fantasma fue diferente. Ganaron gracias a la imaginación. Derrotaron a los Panthers con madera contrachapada pintada. Hicieron retroceder a divisiones con grabaciones y estática de radio. Salvaron vidas creando una realidad que solo existía en la mente de sus enemigos. Eso no es solo una táctica inteligente, es arte. Y quizás esa sea la lección final del ejército fantasma, que el arte, en su forma más pura, tiene el poder de cambiar la realidad misma. No a través de la fuerza o la coacción, sino a través de la creencia, haciendo que la gente vea lo que no está ahí, sienta lo que no es real, y actúe según convicciones basadas en ilusiones tan perfectas que se convierten en funcionalmente verdaderas. Los hombres que crearon esas ilusiones regresaron a casa. La mayoría vivió una larga vida. Construyeron cosas, crearon cosas, enseñaron cosas. Moldearon la cultura de la América de la posguerra de maneras grandes y pequeñas. Pero todos llevaban consigo el conocimiento de lo que habían hecho en aquellos años desesperados entre 1944 y 1945, cuando el destino del mundo pendía de un hilo y un grupo de artistas armados con nada más que creatividad y coraje ayudaron a inclinar la balanza hacia la victoria. Entonces eran fantasmas, y siguieron siéndolo durante 50 años, pero ahora por fin son visibles. Su historia es conocida. Su contribución es reconocida. Y la lección que enseñaron, que la imaginación puede ser tan poderosa como cualquier arma, que la creatividad es una forma de valentía, que a veces las mayores victorias no se ganan destruyendo al enemigo, sino engañándolo,
sigue siendo tan relevante hoy como lo era aquella mañana de junio de 1944, cuando los pilotos alemanes fotografiaron una fuerza de invasión que solo existía en la mente de los hombres que la crearon. Así es como Hollywood derrotó a los nazis, no con películas ni propaganda, sino con las mismas herramientas que siempre habían utilizado: la luz, la sombra, el sonido y la comprensión fundamental de que lo que la gente cree que es real se convierte en real en sus consecuencias. El ejército fantasma convirtió esa comprensión en un arma. Y al hacerlo, demostraron que, en las manos adecuadas, incluso los fantasmas pueden cambiar el mundo.